Hola, vamos a empezar con la clase de insuflación pulmonar. Son tres contenidos: síndrome de ocupación pleural, atelectasia y hipertensión pulmonar. Partamos con lo primero. Aquí vemos primero la pleura, donde son dos capas, una capa visceral y una capa parietal, en el cual genera el espacio pleural. Aquí en el espacio pleural va a haber un líquido que se logra mediante la filtración del fluido pleural para que constantemente se esté generando este líquido. Y uno podría pensar que se está acumulando, ¿no? Porque además existe otro proceso que se llama la reabsorción mediante los vasos linfáticos costales, diafragmáticos y del mediastino. Y esto permite un volumen normal. Cuando ya empezamos a ver alteraciones de este líquido, podemos tener diferentes enfermedades, como por ejemplo el derrame pleural. El derrame pleural se refiere a un exceso de líquido en la cavidad pleural y es donde el líquido entra a la cavidad pleural desde los capilares en la pleura parietal y se elimina por los linfáticos localizados en la pleura parietal. Entonces, si pierdo la capacidad de eliminación o tengo un exceso de filtración, voy a poder empezar a generar esta acumulación de líquido. Entonces aquí vamos a explicar cómo se va formando este edema o derrame pleural. Aquí vemos las clásicas presiones que ya hemos repetido desde el semestre pasado hasta ahora. Tenemos presión hidrostática, oncótica. Esta es la presión hidrostática del intersticio, ¿ya? De la capa parietal, por eso dice espacio parietal. Tengo el espacio pleural y tengo el espacio visceral. En el espacio visceral también tenemos presión hidrostática, oncótica. Y esta es la sumatoria, o la fuerza neta. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que vamos a estar generando cuando existe un derrame pleural es que la fuerza hidrostática va a generar una mayor salida de agua. Y uno esperaría que la fuerza que reabsorbe fuera también parecida, pero si por algún motivo es menor, como por ejemplo la presión oncótica, que trata de atraer agua hacia el vaso linfático para la reabsorción, me va a generar una fuerza de manejo neta de 6, porque 35 menos 29 me da 6. Entonces, a nivel de agua, está saliendo más agua de la capa parietal de lo que está reabsorbiendo el vaso linfático. Por eso la fuerza neta es 6, entonces se está acumulando. Y vemos que a nivel visceral existe cierto equilibrio. Entonces, la fuerza hidrostática visceral que trata de mover agua hacia el espacio es 29. Y el que trata de entrar agua hacia la capa visceral es 29 también. Entonces se contrapone, haciendo que la fuerza de manejo es cero. O sea, si sale una molécula de agua, entra una molécula de agua a nivel visceral, generando este desbalance que la fuerza neta de la capa parietal de salida de agua empieza a acumularse, y veamos lentamente un derrame pleural, o sea, un exceso de líquido pleural a nivel de la cavidad pleural. Y todo porque hay una pérdida en el equilibrio, en el manejo de agua entre las presiones hidrostáticas y oncóticas a nivel de la capa parietal, el espacio pleural y el espacio visceral. Ya sabemos cómo se está generando este derrame pleural. La pregunta ahora es si es de tipo transudado o de tipo purulento o exudado. Y aquí un punto es que el transudado es de tipo ceroso, o sea, es más transparente. Y usualmente se entiende que solamente es un movimiento de agua de manera aberrante, como lo explicamos hace poco. ¿Y qué uno espera encontrar dentro de estos exámenes? Que tenga un bajo nivel de proteínas este líquido. ¿Por qué? Porque el endotelio va a prevenir que salgan las proteínas, entonces va a haber poquitas proteínas. Y además que como ahora hay un exceso de agua, también si había un poco de proteína, ahora está más diluido. Una glucosa normal y LDH
que es el lactato deshidrogenasa, va a estar bajo. Recuerden que el lactato deshidrogenasa es una enzima que está en las células, regula el metabolismo anaeróbico. Y esto está adentro de las células. Entonces, cuando solamente un tema de movimiento de agua, uno espera que esté bajo, porque normalmente están adentro de las células. Y además que sigue habiendo un metabolismo normal. El otro es el exudado, que uno lo asocia más a un elemento ya de inflamación, un proceso más de incluso de infecciones. Entonces, donde uno ve proteínas aumentadas, porque recuerden que cuando hay inflamación hay aumento de la permeabilidad vascular, o sea, el endotelio se vuelve mucho más permeable, entonces aquí pasan las proteínas muy rápido. La glucosa puede estar disminuida por el consumo de este metabolismo más anaeróbico y el LDH, el lactato deshidrogenasa, aumentado porque la célula se puede estar rompiendo y como se rompe, voy a tener esta enzima que normalmente está adentro de la célula, la puedo encontrar ahora en este líquido. Entonces podemos tener, como ya les dije, derrames que pueden ser de tipo transudado, que son más serosos, o exudados, que son de tipo de mayor densidad. Y esto, por ejemplo, se puede ver en una neumonía, en una infección vírica, cuando ya pasa hacia la pleura. Y aquí son algunos ejemplos de lo que puede generar un derrame pleural de tipo transudado, por ejemplo, insuficiencia cardíaca, una hipoalbuminemia, síndrome nefrótico, diálisis, TEP. Y aquí la pregunta que les quiero mencionar es, ¿cómo una insuficiencia cardíaca congestiva puede provocar un derrame pleural transudado? Porque habitualmente pasa cuando tengo unos pacientes con insuficiencia cardíaca, porque no están mandando sangre de manera correcta. ¿Y cómo se explicaría con esta imagen? Cuando hablamos de patologías del corazón, siempre tenemos que pensar de que el daño se va a alterar a nivel de la pleura visceral. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando tengo la condición que el paciente no puede estar mandando sangre de manera correcta hacia el sistema arterial, lo que yo siempre le mencionaba, se empieza a generar una congestión del flujo sanguíneo, entonces se empieza a acumular sangre dentro del sistema. Se empieza a acumular sangre a nivel del ventrículo izquierdo, por ende también de la aurícula izquierda, y eso genera que aumente la presión. O sea, el gradiente de presión para el flujo se va perdiendo, haciendo que la sangre que va del pulmón hacia la aurícula izquierda disminuya. Y como eso va disminuyendo, la sangre se va acumulando en el pulmón. Y en este caso empieza a acumularse sangre a nivel de la pleura visceral. Y lo que yo siempre he dicho, ¿qué pasa cuando ocurre esto? Aumenta la presión hidrostática, en este caso de los capilares pulmonares, lo cual puede generar que parte del agua que está en los capilares pulmonares puedan pasar hacia el espacio pleural porque aumentó la presión hidrostática. O sea, el flujo neto de líquido visceral aumentó, lo cual puede provocar que haya exceso de líquido a nivel de la pleura, generando un derrame pleural transudado, producto de una insuficiencia cardíaca congestiva. Y en el caso del exudativo, tenemos neumonías bacterianas, infecciones virales, infarto pulmonar, tumores malignos. Y usualmente, del 100% de todos los derrames, el 70% corresponde a los tipos exudativos. Aquí, por ejemplo, arriba tenemos una resonancia donde vemos justamente cómo existe en el punto B una acumulación, disculpen, en A, cómo tenemos que se empieza a generar una acumulación de líquido, pero producto de una masa. Entonces, cuando empieza a aumentar la masa, empieza a comprimir, aumenta la presión de filtrado y se empieza a acumular líquido a nivel pleural. Tenemos también los clásicos derrames paraneumónicos,
que se refiere que cuando la neumonía no se trata de manera correcta y empieza a crecer, 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 puede llegar a tocar la pared de la pleura visceral, lo cual puede generar una extravasación de líquido hacia la pleura. Y es más, si no se trata, esto puede generar después un empiema, que es cuando la infección de la cavidad pleural produce el exudado. Entonces, literalmente, la acumulación de este pus se acumuló en el espacio pleural. Todo porque se generó una neumonía. Entonces, ¿cuáles son las causas del empiema? Las neumonías, como ya dijimos, rotura de abscesos también pulmonares, invasión de una infección subdiafragmática, o sea que ya parte desde abajo del diafragma, y infección relacionada con traumatismos, también que puede estar cerca, por ejemplo, un traumatismo a nivel de la costilla, que te puede, si no es bien cuidada, siempre entendamos esto como es que algo que ya pasó de un elemento de no cuidado y puede abarcar otras estructuras. Aquí tenemos una formación de un empiema desde el punto cero. Entonces tenemos, no hay derrame, pero ¿qué ocurre? Si tengo una neumonía, partamos con algo de este estilo, una neumonía, donde se puede generar una pleuritis seca, entonces se está irritando por el proceso inflamatorio que está generando la infección. Entonces, obviamente que cuando hay infección vamos a tener una activación de los neutrófilos, una extravasación de los monocitos, y esto puede causar dolor pleurítico. Entonces todo parte del proceso inflamatorio con extensión a la pleura visceral. Todo parte de acá. Y obviamente no hay derrame. Como ya se está generando esta migración de leucocitos, va a haber más citoquinas proinflamatorias. Lo cual, como ustedes ya bien saben, aumento de la permeabilidad capilar y obviamente vasodilatación, lo cual se va a sumar al aumento del líquido intersticial, porque recuerden que cuando hay inflamación se genera extravasación de líquido. Aquí se puede generar primero un tipo de derrame que es seroso, solo por el componente proinflamatorio. Luego vemos que a nivel de pH, a un principio se vuelve un pH mucho más de 7.2 o más, que es más tipo básico, o tiende a ir hacia lo básico, o al neutro y luego básico. Y luego, cuando empieza a generarse esta extravasación, aumenta la permeabilidad mucho más, empieza a haber un filtrado de otros elementos. Y aquí se viene el derrame complicado, y aquí ya vemos el tipo turbio, donde vemos un pH ácido, y este es como clásico, porque también recuerden que cuando está el LDH aumentado, y que dijimos que puede ser por una rotura desde la célula, como también un exceso de LDH por el metabolismo anaeróbico, sabemos que el metabolismo anaeróbico genera una disminución del pH, liberación de protones, y eso lentamente genera que el pH disminuya. Entonces también muchas veces uno mide el pH para ver si estamos en un tipo seroso o ya estamos en un derrame más complicado. ¿Por qué? Porque ya estamos generando ácido láctico, o sea, estamos teniendo un metabolismo anaeróbico. Y además vamos a tener una mayor acumulación de leucocitos y se genera la fase fibropurulenta, en donde luego se va generando depósitos de fibrina. ¿Por qué? Porque el sistema quiere aislar esta infección que se está generando, producto de que se está generando el empiema y el pus. Y luego tenemos el empiema loculado, que es que generamos red de tabique de fibrina y invasión de fibroblastos, y la fase organizativa. Lo que trata de hacer, y que fue la imagen anterior que yo les mostré, que todo ese pus que estaba acumulado ahí se formó como una red para contenerlo, para que así ese pus no pase a la sangre a otros tejidos.
El sistema quiere aislarlo. Y eso se llama un empiema locular y esto se puede sacar, como vimos en la imagen anterior, que por cirugía se va a drenar. Y estas son todas las etapas que uno puede ver cuando se va formando un empiema. Manifestaciones clásicas, matidea de la percusión, que es golpearse los dedos y el dedo de apoyo está dentro del tórax o apoyado sobre el tórax, entre los espacios intercostales. Y el sonido que uno va golpeando y genera ese sonido, uno puede saber si es un sonido más aéreo o es por alguna condensación, que puede ser por neumonía, puede ser por algún tumor, una fibrosis, cualquier elemento que genere una mayor densidad del pulmón. Ruido respiratorio disminuido, aquí se entiende como el murmullo pulmonar, que es el ruido que genera simplemente el flujo del aire. Hipoxemia, que se puede corregir con O2 subcomplementario. Disnea, aumenta la frecuencia respiratoria, dolor pleurítico por la inflamación. Y si tenemos un caso de derrame paraneumónico, donde tenemos un empiema, podemos encontrar también fiebre, aumento de recuento de leucocitos y signos de inflamación. Y después del derrame, ahora pasamos al hemotórax. El hemotórax es la gran variante, que es, en vez de un líquido que puede ser transudado o exudado, aquí tengo sangre en la cavidad pleural. Y como vemos acá, tenemos sangre en la cavidad y está comprimiendo el pulmón. Obviamente, al que ustedes están pensando, ese pulmón no se puede expandir porque está lleno de sangre alrededor. Y obviamente va a generar una menor ventilación. ¿Y cuál es su etiología? Lesión torácica, complicaciones de cirugía, tumores malignos, rotura de gran vaso. ¿Y cómo se clasifica un hemotórax? Según el volumen de sangre que está en la cavidad pleural. Puede ser mínimo menos de 300 cc, moderado entre 300 a 1500 o grande más de 1,5 litros. Y es lo que se puede ver aquí en la radiografía. ¿Cómo vemos esta zona que se ve radiopaca? ¿Por qué? Porque tengo sangre acá. Y obviamente la sangre tiene una mayor densidad que el aire. Entonces el aire siempre va a tender a verse radiolúcido y los huesos o el agua se va a ver radiopaco. Y esto me está diciendo a mí que puedo tener un derrame. Incluso puedo tener aquí un derrame más pequeño. ¿Cómo sé que tengo aquí un derrame? Porque uno de los signos que se ve en la radiografía a nivel de normalidad es el ángulo costofrénico. Y aquí lo pierdo. Aquí es como una guatita. Y es usualmente un signo de derrame. Y aquí obviamente es mucho más masivo. Y las manifestaciones clínicas, pacientes que necesitan oxigenación, tiene una disminución de la ventilación, son pacientes que hacen esfuerzo respiratorio, tienen ruidos respiratorios, tienen hemorragia y presentan taquicardia. Y dentro del diagnóstico, uno realiza radiografía de tórax y como yo les mencioné, esos signos en la radiografía me están diciendo a mí que hay un hemotórax. Y también si se asocia con una disminución de la saturación arterial, también. Porque obviamente si tengo líquido, y como vimos en la imagen anterior, voy a tener una disminución de la expansión, por ende una disminución de la ventilación, que puede mejorar con la oxigenación. Y eso ya me está diciendo un poco que esto es un derrame. Y cuando ya se diagnostica mediante esta radiografía y esta disminución de la saturación, uno tiene dos opciones de tratamiento. Una opción, cuando es poco el hemotórax, uno podría realizar una toracocentesis para remover este fluido. Y cuando ya son volúmenes mucho más grandes, uno hace una pleurostomía y coloca un drenaje con sonda torácica. Estos equipos que son de drenaje se coloca acá. Y ustedes cuando vayan a clínica, ustedes van a poder ver pacientes que están simplemente con el drenaje y la sonda sacando el líquido cuando es demasiado y solo
sale por gradiente de presión. Cuando normalmente queda poquito y uno quiere extraer un poco más, porque recuerden, todo esto es flujo de gradiente de presión, entonces cuando ya queda poco líquido, obviamente el gradiente baja. Y uno lo que hace es conecta este drenaje a la bomba de extracción que está en las camas de los pacientes. Entonces con esa extracción mejora el último sacado, por así decirlo. Y ahora vamos al neumotórax. Antes de pasar a esto, solo recordar que el tratamiento que le mencioné es para el caso de un derrame pleural o un neumotórax, porque su enfoque de tratamiento es sacar un líquido. Entonces puede ser sangre o puede ser agua. Ahora, pasando al neumotórax, aquí ya nos cambiamos que ahora hay presencia de aire en el espacio pleural. Causas pueden ser neumotórax espontáneo, que esto se da más en pacientes jóvenes que son altos, por cambio en el gradiente de presión, cuando se paran o cuando están acostados y se paran. También se da mucho en los niños que tuvieron el estirón y fue un crecimiento muy rápido. Entonces a veces se generan bulas respiratorias o aéreas. Y el otro es el clásico, el neumotórax traumático. Entonces, el espontáneo, como estaba mencionando, es una rotura de vesícula, ampolla o bulas. Pongo los tres nombres porque depende mucho del centro, pero a veces se escucha más bulas que son llenas de aire en la superficie del pulmón, como se da acá. Es una bula que es como un globito que se aisló del pulmón por el crecimiento y, y en algún momento se puede romper. Con un cambio de presión se rompe y se genera este neumotórax espontáneo. Insisto, esto se da mucho en jóvenes, 16, 18 años. Vi un par de pacientes de esa edad con neumotórax espontáneo. Entonces, y genera un aire a nivel de la pleura. Porque esto se rompe, le dije estaba aislado, pero cuando se rompe este aire no es que pase al pulmón, pasa a la cavidad pleural, generando el neumotórax. Y puede ser tipo primario, que esto se da más en la parte superior, como se ve acá del paciente, y son pacientes jóvenes. El secundario, que es un poquito más difícil de encontrar, se da más en pacientes que el parte del pulmón estaba sano, pero por alguna enfermedad, por ejemplo, se cicatrizó y justo este pulmón aquí te da un poquito de aire. Pero al cicatrizar generó como una bula respiratoria, pero de manera secundaria a una enfermedad. Y también obviamente se puede romper. Y el traumático, que es el más clásico, son lesiones penetrantes. También se puede dar por costilla fractura, un golpe, se fractura la costilla y justo el golpe hizo que la costilla se hundiera hacia el tórax y generó una rotura de la pleura y pulmón, generando, por ejemplo, un neumotórax. Ventilación con presión positiva, ¿qué es esto? Que cuando esto ya sea un tema ya de iatrogenia por los procedimientos médicos, ya que, o también cualquiera que maneje un ventilador mecánico, también puede ser un enfermero, o un médico, o un kine, donde uno dice, oh, el paciente está desaturando, puede ser por su patología obstructiva, generamos una presión positiva para que se abran las vías aéreas, pero la presión positiva fue tan alta. Recuerden que siempre el flujo de aire es por gradiente de presión. Cuando yo hablo de presión positiva, estoy tratando de generar una presión que expanda y que favorezca el flujo. Pero fue tan grande, efecto de globo con aire. Si yo inflo mucho un globo y sobrepaso su resistencia material, ¿qué le pasa al globo? Se revienta. Lo mismo pasa al pulmón. Si yo le meto mucha presión positiva con el ventilador mecánico, se va a romper. Procedimientos médicos, por ejemplo, colocar alguna vía, alguna maniobra y puede romper, en este caso, la pleura y generar un neumotórax. Luego está el nombre del neumotórax a tensión. ¿Por qué él mencionó este punto? Porque es importantísimo, ya que existe el neumotórax abierto y a tensión, y el tensión es el más complicado. ¿Por qué? Cuando tenemos alguna herida cortopunzante y se genera una apertura entre el ambiente
y el espacio pleural, el aire va a entrar porque recuerden que la presión pleural es negativa y la presión atmosférica es positiva. Gradiente de presión, entra el flujo de aire y el aire se empieza a acumular en la cavidad pleural. Cuando es un neumotórax abierto, que usualmente se da a nivel del ápex del pulmón, lo que va a ocurrir es que cuando el paciente vaya a inspirar, por los gradientes de presión va a entrar aire y va a colapsar el pulmón. Porque recuerden que aquí va a haber una presión positiva ahora y va a comprimir esa presión, el aire va a comprimir el pulmón y el pulmón va a colapsar. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy al proceso de expiración, como la presión aumenta dentro del tórax, porque yo estoy expirando, el tórax se comprime, esa compresión va a permitir que parte del aire que entró salga por el mismo orificio que entró, haciendo que levemente el pulmón se descolapse. Aquí está colapsado, se descolapsa un poco. Nunca vuelve a la normalidad, pero se descolapsa un poco. ¿Y esto por qué también es importante? Porque también va tratando de recuperar un poco el pulmón. Cuando tenemos un neumotórax de tensión, aquí viene lo complicado, el aire nunca sale. Usualmente se llama nivel de base, donde cuando generamos el proceso de inspiración, recuerden que durante la inspiración el tórax se hace más negativo para que entre aire por la tráquea. O sea, nariz, tráquea, toda la vía aérea. Y cuando eso ocurre, entra mucho aire por esta abertura, por la herida cortopunzante. Pero cuando el paciente expira, lo que va ocurriendo es que el origen de la apertura también se cierra, haciendo que el aire quede atrapado en la expiración. En el abierto, el aire sale. En el cerrado, atención, el aire queda cerrado. Entonces, ¿qué ocurre? Vuelvo a inspirar, entra más aire. Expiro, se cierra y el aire se guarda. Vuelvo a inspirar, se acumula más aire. Entonces, comprime, 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 haciendo que el pulmón literalmente quede muy dañado. Y lo otro, como aquí se acumula mucho aire, empieza a desplazarse el mediastino hacia el lado contralateral de la expiración. ¿Y por qué eso es malo? Porque si tengo una compresión muy grande, puedo comprimir el corazón y voy a dañar la función de bomba del corazón. Por eso el neumotórax de tensión es tan complicado y no tanto uno abierto. Además se puede generar la compresión de la vena cava, entonces tengo disminución del retorno venoso además. Y el más común, neumotórax traumático. Manifestaciones clínicas: dolor torácico ipsilateral, taquipnea, disnea, percusión hipersonórico. Y aquí la percusión, ¿se acuerdan? El otro era un sonido mate. Aquí es hipersónico. ¿Por qué se debe esto? Porque como hay exceso de aire por el neumotórax, yo voy a percutir y se escucha como pum, como un sonido, como si hubiera aire adentro. Disminución de murmullo pulmonar, sí, porque ese pulmón está totalmente comprimido, no hay flujo de aire por ahí. Distensión de la yugular, porque si estoy comprimiendo la vena cava, atraso el retorno venoso. Enfisema subcutáneo, el aire incluso puede pasar hacia la piel. Alteración de la función cardíaca, como ya mencionamos. Hipoxemia, es como lo mínimo que va a ocurrir. Taquicardia y volumen sistólico alterado, disminuido en este caso. Diagnóstico y tratamiento: un TAC para ver la magnitud del daño, oximetría de pulso para estar ahí regulando, y gases sanguíneos. Y tratamiento va a depender, obviamente, siempre de la magnitud. Si es pequeño, puede reabsorberse ese líquido solo, pero si no, un drenaje pleural. El mismo caso anterior. Pero ahora, en vez de sacar líquido, vamos a estar sacando aire. Ahora vamos con las telectasias. Estas son más cortas, estas dos. Las telectasias, y el caso es que se basan en dos principios. Es producto de un colapso pulmonar y por una falta de ventilación pulmonar. ¿Qué ocurre? Si por algún motivo yo tengo una obstrucción de este bronquio, ¿qué va a ocurrir? La zona posterior
a ese bronquio, ya no está ventilando. Y como no está ventilando, lentamente se ve a colapso. Y se fue a colapso porque no hay ventilación. Esa es la lógica. También puede ser por compresión externa, por ejemplo, un tumor que está comprimiendo el parénquima y puede generar una atelectasia en las zonas próximas, ya que recuerden, cuando esta zona es comprimida, esta zona del pulmón aumenta su presión. Y como aumenta su presión, la ventilación que está dada por un gradiente, el aire no va a llegar acá. Va a ir hacia otras zonas donde hay menos presión o menos resistencia, para así generar una atelectasia. Vamos con otra imagen para que quede un poquito más claro, no se preocupen. Pueden ser las causas de atelectasia, obstrucción como vimos en la imagen anterior, y compresión. Por ejemplo, un neumotórax, un derrame pleural también puede causar atelectasia. Y esto también genera un retroceso elástico del pulmón, porque recuerden, un pulmón que está colapsado cuesta mucho más que se expanda. Los tipos pueden ser primaria, por ejemplo, nunca se llenó de aire, puede ser un daño a nivel prematuro del recién nacido. Y la secundaria a nivel de recién nacido puede ser por un síndrome de dificultad respiratoria, por falta de surfactante, obstrucción de la vía aérea o displasia broncopulmonar. Y en el adulto se da más por obstrucciones, como dijimos, el tema del tumor, un tapón mucoso por alguna bronquitis que no se trató bien, compresión externa, anestesia, dolor y movilización. Bueno, ¿por qué la anestesia me causa atelectasia? Y como les dije, recuerden los dos principios. Es un colapso pulmonar por falta de ventilación. Cuando nosotros estamos despiertos, en vigilia, y estamos acostados, los músculos respiratorios están constantemente actuando. El diafragma, por ejemplo, el intercostal, el escaleno, haciendo que se ventile completamente el pulmón. Pero ¿qué ocurre? Cuando tengo una anestesia general, el tono muscular disminuye. Y cuando yo me refiero al tono, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, el diafragma no se está contrayendo fuertemente. Los músculos respiratorios no se están contrayendo fuertemente, por ende, ¿qué pasa con el movimiento torácico? Es menor, disminuye el recorrido torácico. Y eso, ¿por qué es complejo? Porque estoy haciendo que el pulmón nunca se ventile completamente. O sea, si yo estoy en posición supina, la parte que más altera a nivel de la ventilación es la zona posterior e inferior del pulmón. Esta zona llega muy poco aire. Y como llega poco aire, se expande poco. Y como se expande poco, empieza lentamente a colapsar. ¿Y qué vamos a ver? Un pulmón a nivel del TAC o de la tomografía es un pulmón que va a estar colapsado en la parte posterior, como se ve acá. Aquí está en negro porque hay mucho aire. Aquí hay mucho aire. Por acá, poco aire. Poco aire, incluso se puede ver en condiciones más graves, incluso líneas fibróticas por colapso del pulmón. Por si aún no queda claro cómo es la idea de lo que es una atelectasia, con esta imagen vamos a verlo. Entonces, veamos, pongamos el caso de una post-obstrucción, o sea, un tapón mucoso, por poner algo. Entonces, ¿qué ocurre? Si tengo este tapón mucoso o una broncoconstricción severa, los alvéolos que están posterior a la zona de obstrucción no le está llegando ventilación. Porque en el caso A, que lo normal, tengo un bronquiolo que está abierto, por ende llega aire al alvéolo y constantemente se está ventilando y perfundiendo. Entonces, ventilación, perfusión, perfecta. ¿Qué ocurre? Tengo este bronquiolo que está colapsado o tengo un tapón mucoso, el ejemplo es idem. ¿Qué ocurre? ¿Va a haber ventilación? No. Entonces, lentamente este alvéolo que está acá deja de recibir aire. Entonces, este globo que estaba inflado correctamente se empieza a desinflar.
Y cuando yo hablo de desinflar me estoy refiriendo al colapso alveolar. Entonces, ¿qué ocurre? Lentamente, aquí adentro, previo al cierre completo, aquí había aire, había oxígeno y todo. Y lentamente el oxígeno empieza a perfundirse a la circulación. Entonces, todo este aire lentamente empieza a pasar, o el oxígeno empieza a pasar hacia la sangre, y esto se empieza a desinflar, porque este oxígeno empieza a pasar a la sangre. Entonces se desinfla, oxígeno a la sangre, se desinfla, oxígeno a la sangre. Hasta que haya un punto que me va a quedar sin aire, va a quedar vacío de aire. Y cuando eso ocurre, se colapsó completamente. Y cuando colapsó completamente, eso es la atelectasia. Como se ve acá, un pulmón que no está siendo ventilado. Y cuando yo lo ausculto y quiero escuchar un murmullo pulmonar, no se escucha nada. Entonces realmente cuando tú auscultas una atelectasia, tú no escuchas nada. O tal vez un murmullo pulmonar muy, pero muy bajito, algo que no es normal. Y manifestación clínica, taquipnea, taquicardia, disnea, cianosis, signo de hipoxemia, expansión torácica disminuida, murmullo pulmonar disminuido, retracción intercostales, desviación del mediastino y tráquea, ipsilateral y contralateral si es por compresión externa. Y obviamente, le insisto con la materia, estas son las manifestaciones. Yo ahora le voy a preguntar por qué se genera cianosis en un caso de atelectasia. Eso le voy a preguntar. Entonces, esperaría que pudieran manejar ese contenido. Diagnóstico, signos y síntomas, radiografía, y también se puede usar un TAC para ver la ubicación. Tratamiento, obviamente va a depender de la causa, porque si es un tumor hay que extraerlo, por ejemplo. Si es por un tapón mucoso hay que disminuir la obstrucción, eliminar la compresión, aumentar la ventilación de la zona colapsada, deambulación porque mejora la ventilación, respiración profunda, porque eso genera gradiente de presión más grande y puedo tratar de descomprimir esa zona. Cambio de posición, lo mismo. Si tengo que la atelectasia la tengo en el pulmón, en el lado izquierdo, me va a poner de lado y el pulmón izquierdo va a estar mirando hacia arriba, o sea, el pulmón derecho hacia la cama, para que así por gravedad el aire pase hacia el pulmón izquierdo. Y oxígeno en caso de que haya hipoxemia, que sea un caso de atelectasia que sea muy grave. Por último, la hipertensión pulmonar. Hipertensión pulmonar, ya hemos tocado este concepto que es un aumento de la presión a nivel de la circulación pulmonar, en donde a nivel de etiología puede ser variada. Disminución de la arteria pulmonar, disminución de vasos sanguíneos por infarto, vasoconstricción por hipoxia, oclusión de salida, por ejemplo, aumento de presión del aurículo izquierdo, ventrículo izquierdo. También cambio a nivel de la pared arterial, que esto a nivel de concepto se llama hipertensión arterial pulmonar. Entonces, pueden alterarse muchas estructuras del pulmón o incluso alterarse la funcionalidad de la circulación menor, que puede aumentar la presión. Entonces, habiendo explicado esto, claro que esta clasificación, dependiendo del origen del daño, se pueden considerar 5 grupos. El grupo 1 se llama hipertensión arterial pulmonar, que esto es lo que primero que vamos a ver. También está el grupo 2 que se llama hipertensión pulmonar debido a una enfermedad del corazón izquierdo. El 3 que es hipertensión pulmonar debido a una enfermedad pulmonar y o hipoxia. Patologías por hipertensión pulmonar debido a una tromboembolismo pulmonar crónico. O el quinto grupo que es una hipertensión pulmonar que no se sabe realmente por qué se está generando, es incierta, en claro. Entonces, primero vamos a partir viendo el punto 1, donde se habla que la hipertensión arterial pulmonar, que es el grupo 1, sea una proliferación y contracción del músculo liso vascular, anomalía de coagulación, fibrosis, obstrucción arterial y arteriolas pulmonares, y puede progresar a una insuficiencia cardíaca derecha, lo cual se hace a un bajo gasto cardíaco y una alta mortalidad cuando no hay tratamiento o sin tratamiento.
se ve que es una patología que es de tipo autosómico dominante, o sea, se ve una alteración genética cuando hay este tipo de hipertensiones. También se puede por VIH, trastornos vasculares o también otro tipo de mecanismo. Aumento de transporte de serotonina, disminución de dióxido nítrico, prostraciclina. Recuerden que estos dos son vasodilatadores. Si no los tengo, se favorece una vasoconstricción, o sea, más resistencia, aumento de presión. Factor de crecimiento endotelial, factor de crecimiento endotelial vascular, factor de crecimiento de plaquetas. Y aquí tenemos el mecanismo. En el lado, un segundo, se me pantalla. Bueno. En el lado izquierdo vemos una arteria pulmonar, por ejemplo, que está en perfectas condiciones. Miren el lumen. De aquí en la pared y todo esto es lumen. Tengo mi capa endotelial perfecta, una capa de musculatura lisa perfecta, fibroblasto perfecto. Aquí tengo los alvéolos, todo impecable, lo que uno espera. Pero ¿qué ocurre? Cuando tengo esta hipertensión arterial pulmonar, que insisto, hay un rol también genético, va a haber una desregulación. Aquí podemos ver los mecanismos celulares y moleculares de la enfermedad, donde tengo desregulación, como dijimos, de prostaglandina, de la endotelina, o sea, se altera elementos de la regulación del tono vascular, o sea, el diámetro. Tenemos desregulación de la proliferación y tenemos una desregulación del control vasomotor inducido por hipoxia y de la remodelación. Por ejemplo, el HIF, el factor de inducción de hipoxia. ¿Y qué genera todas estas alteraciones? Que haya más proliferación de musculatura lisa vascular, un aumento de la capa endotelial, más fibroblasto, o sea, también va a haber más tejido fibrótico. Y obviamente si esto tiene que generarse, esto ocupa espacio, o sea, más células ocupa espacio. Y como siempre les he dicho, ¿dónde va a tratar de irse? Hacia la zona que genera menos resistencia, en este caso, el lumen. Y lentamente empieza a comprimir, a comprimir, a comprimir el lumen y tengo un lumen más chiquitito. Si hay un lumen que está más pequeño, ¿qué pasa con la presión? Aumenta, porque hay más resistencia. ¿Y eso qué genera? Hipertensión pulmonar. ¿Y cómo se llama esta enfermedad? Hipertensión arterial pulmonar. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? Aumento de la presión arterial pulmonar, presión del ventrículo izquierdo normal. Esto es siempre un punto 1 para ver si hay otra patología. Dificultad respiratoria, disminución de tolerancia al ejercicio, insuficiencia cardíaca derecha, edema periférico, fatiga, angina, síncope. Y dentro de los síntomas más frecuentes, siempre lo primero dentro de estos estudios, disnea, luego dolor torácico, luego fatiga, síncope y fenómeno de Raynaud. Aquí vamos a ver el tema del diagnóstico y tratamiento de la enfermedad arterial, de la hipertensión arterial pulmonar. ¿Por qué esta que es primaria? Porque recuerden que primaria todo lo que es congénito, algún tema de gen. Y su diagnóstico obviamente es primero descartar otras enfermedades, como lo vamos a hacer con ecocardiograma, angiotac de tórax, centigrama de ventilación perfusión. Y luego ya para confirmar que es primaria, también, insisto, descartar la secundaria y ver presiones pulmonares sobre 25 en reposo o mayores de 30 miligramos de mercurio con ejercicio. Y aquí vemos, por ejemplo, con este angiotac, cómo vemos que la circulación pulmón está disminuida en el caso del pulmón derecho, ya que todo lo que está en negro trata de ver la irrigación. Y vemos acá que todo el pulmón, el parénquima, le está llegando muy poca sangre o casi nada de sangre. Y todo está concentrado ya en las arterias más grandes. Y eso me está diciendo que como aquí hay exceso de presión, el flujo de sangre es bajo, alterando la irrigación pulmonar, producto de una hipertensión pulmonar primaria. Y a nivel de tratamiento, si está alterada la función cardíaca, mejorarla. Entonces, para que se reduzca la fatiga y el edema.
oxígeno suplementario. E incluso es bueno el oxígeno suplementario porque le va a permitir al paciente, si se quiere mover un poco más, no se fatigue tan rápido, entonces le mejora la tolerancia al ejercicio. Usar vasodilatadores clásicos, óxido nítrico, prostaciclinas. Y usualmente cuando estos fallan, se usan otro tipo de fármacos que son los sildenafil o el tadalafil, que son vasodilatadores que son específicos de algunas fosfatasas. Y el caso ya es muy grave, porque recuerden que esto es algo genético, ya sería un trasplante pulmonar. Y si ahora pasamos al secundario, que también genera hipertensión pulmonar, son los clásicos grupos 2, 3, 4, 5. Aquí siempre es secundario a una enfermedad o algo, y se relaciona con una hipoxemia crónica, donde la etiología puede ser hipoxemias por áreas mal ventiladas, altitud, porque hay poco oxígeno, apnea del sueño, ya que cuando hay apnea del sueño se bloquea usualmente la laringe, haciendo que se oxigene menos los pulmones y despertemos del sueño por falta de respiración, valvulopatía mitral o ártico, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y trastornos tromboembólicos crónicos. O sea, elementos que generan hipoxemia crónica. Y uno dice, ya, pero ¿por qué hipoxemia genera hipertensión pulmonar? Recuerden cuando yo les mencioné en clases que hay receptores que son sensibles a oxígeno y que pueden regular el control vasomotor. Entonces, cuando baja el oxígeno, se activa esta señal y genera vasoconstricción. Si hay vasoconstricción, hay más resistencia. Si hay más resistencia, hay más presión. O sea, hipertensión pulmonar. Y a nivel de manifestaciones, vamos a encontrar hipertensión pulmonar y alguna enfermedad subyacente, o sea, alguna alteración. Diagnóstico, radiografía, ecocardiografía y ecodoppler para el flujo. Y el tratamiento siempre es, por ejemplo, estamos en altura, bajemos de la altura. O sea, tenemos que mejorar la alteración subyacente. Si el caso es muy grave, también usar vasodilatadores.